Y bueno, pues en la responsabilidad que es poder estar aquí, yo no sabía cómo llamar a esto, pero digo, bueno, pues ahí va, 2 títulos, por falta de uno. Es algo que el Señor ha tratado conmigo en muchas ocasiones, sobre todo por el trabajo que tengo, donde a veces pues, las personas que llegan a consulta pues vienen en las últimas, quemando el último cartucho, agarrándose a la última oportunidad. Y bueno, a veces en nuestra vida, quizá no sea así tan extremo, pero yo sentí hablaros de esto. Y es lo que traigo. O sea, espero que sea lo que Dios quiere. A ver. Bueno, voy a proyectaros ahí. ¿Esa foto qué es? ¿Y eso? Bueno, ese es el primer texto o el que vamos a tener de base, aunque yo quiero leer el contexto en el que está. En el capítulo 42 de Isaías, empieza ahí en el versículo 1 diciendo: «He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley». Ese es uno de los textos donde yo os he leído, pero ahora nos vamos a ir a Mateo, en el capítulo 12, y ahí nos encontramos el cumplimiento o el recordatorio de parte del Señor con este texto, ¿no? En Isaías el contexto era un contexto profético. El profeta estaba hablando de ese siervo que el Señor iba a mandar, de ese Mesías, y hemos visto o hemos leído cuál era o cuál sería el carácter de ese siervo y el propósito que traería. Y ahora en Mateo nos encontramos al Señor ahí en el capítulo 12, empieza narrando que Jesús estaba con sus discípulos en un día de reposo y pasó por un sembrado. Tenían hambre y entró con ellos y empezaron a comer. Los que conocéis el pasaje sabéis que los fariseos estaban allí observando y que rápidamente se fueron a decirle: «Vamos a ver, ¿qué hacen tus discípulos entrando ahí en un sembrado a comer en el día de reposo?». Y dice que él les dijo: «¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes?». Y les dice después: «¿Sabéis que hay uno mayor que el templo aquí?». Ellos estaban viendo solamente
el quebrantamiento de la norma, ¿vale? No estaban viendo a la persona que estaba allí. Y entonces él les dice, yo os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Esa es la primera situación en la que Jesús se encuentra en este capítulo. Y un poquito más para adelante dice que vio la sinagoga de estos. Nosotros nos encontramos con gente que nos está increpando y que está diciendo, ¿qué haces? Te estás equivocando, eso no es. ¿Y qué hacemos? Nos vamos para la dirección contraria a lo mejor, ¿no? Tú dices, vamos a evitar el conflicto, yo con esta gente mejor, ¿no? Pues Jesús a la boca del lobo se metió en la sinagoga de ellos. ¿Quién había allí? Un hombre con una mano seca. La tenía paralizada, inservible. ¿Vale? ¿Qué se le ocurre a Jesús hacer? Lo sana. Los otros viendo. ¿Cuál es la situación? Pues que Jesús le dice, porque fijaros la pregunta, la pregunta tiene tela. ¿Es lícito sanar en día de reposo? Qué tela tenían los fariseos, Y Jesús le dice, vamos a ver, si tenéis una oveja y se cae en un hoyo en un día de reposo, ¿vaya a dejar la oveja allí? Seguro que no, que todo el mundo la va a sacar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una oveja animalito, la vamos a sacar de ahí, ¿no? Entonces, ¿no vale más la vida de un hombre que la de una oveja? ¿Será lícito? Ahora es Jesús el que les dice, ¿será lícito sanar en el día de reposo? Así que le dijo al hombre, pasa para acá, extiende tu mano. Y lo sanó. Y ya los fariseos dicen que ahí se juntaron para tener consejo contra él para destruirlo. Jesús lo sabía y lo mismo que se metió en la boca del lobo, él fue en otro momento prudente, o sea, tenemos que tener discernimiento para saber en qué momento actuamos o no, cuándo tenemos que hablar, cuándo tenemos que estar en determinadas situaciones. Porque hay veces que nos metemos en situaciones que no debemos estar, aunque lo creamos. Pero Jesús sabía cuándo tenía que salir, cuándo tenía que entrar, y aquí se aparta, le sigue mucha gente. Y él les dice que no me descubran. Cuando Jesús quería presentarse, se presentaba. Pero había otros momentos en los que él no quería que se dieran cuenta de que estaba allí. Elegía los momentos y entonces ahí es donde les relata esa porción de Isaías. Así que yo, por lo menos, en este capítulo veo dos cosas de Jesús. Primero, que Jesús tenía un propósito. Él quería ir a la sinagoga con un propósito. Primero se para en el sembrado. Se encuentra con estos fariseos, le increpan y puede que nosotros, a lo mejor, de la idea que llevamos a veces, si nos encontramos un obstáculo, pues ya decidimos otra cosa o lo posponemos. Pero Jesús, una de las cosas que yo veo aquí es que él iba con un propósito y no se dejó condicionar. ¿Qué pensáis eso de mí? Perfecto. Yo tengo una obra que hacer. Yo tengo un propósito que cumplir. Eso punto número 1. Punto número 2, como no le importaba lo que hicieran o pensaran con respecto a él, el corazón de Jesús es un corazón que no podemos entender. Tierno, compasivo, misericordioso. Y a esa gente
Él quiso darles otra oportunidad. Por eso fue a la sinagoga de ellos. No para darles la cabeza, pues ahora me vais a aguantar otra vez. No. Seguramente quiso decir, bueno, venga, otra oportunidad, para que veáis que en el día de reposo hay algo más importante que guardar el día. Lo primero lo cumplió, es decir, su propósito lo llevó a cabo. Lo segundo no pudo. ¿Por qué? Porque ya dependía de la actitud del corazón de ellos. Y ellos tenían un corazón duro y no pudo ser. Entonces, algo que también dice ahí en la palabra es que él no iba a vocear ni a hacer mucho show de lo que hacía. Yo decía que él elegía bien las situaciones. Había momentos en los que quería que le vieran, pero otros momentos no. Y que le vieran no era para que le vieran a él, sino para que vieran la obra de Dios en el corazón y en la vida de las personas. Entonces él no vino con la intención de poner muchas pancartas, mucha publicidad. A mí a veces, os lo digo de verdad, me da vergüenza ajena y lo paso muy mal cuando gente que se llama siervo de Dios se anuncian con tanto. Yo entiendo que hay que anunciarse, a ver, entenderme. Pero a veces, ¿qué necesidad tenemos de poner esos currículum que ponemos para anunciar que una persona es válida? Si eres válida o eres válido, si el Señor te ha llamado a hacer lo que estás haciendo, hazlo. Pero hay que ir con campanilla anunciando quién eres tú. Yo creo que no, pero esa soy yo, que soy rarita. Bueno, vamos al lío. ¿Qué significa caña cascada? Por lo que he leído, parece que hay una referencia a la época antigua de Israel, donde los pastores, dice que cortaban unas cañas que había, le hacían unos agujeritos y la utilizaban como flauta y tocaban música. Mientras estaban allí con las ovejas, pues estaban entretenidos. Pero claro, esas cañas eran como muy tiernecitas y a veces pues se le podían caer, se podían sentar encima de ellas sin darse cuenta, se rompían fácilmente, se resquebrajaban rápido, ¿no? ¿Qué era lo normal que hicieran estas criaturas? Pues tiraban la caña y cogían otra, ¿no? Era lo normal, que el pastor acabara terminando deshaciéndose de ella. Si eso lo aplicamos a una persona, que es el sentido que yo tengo hoy, vamos a ver que sería como una metáfora que alude a una persona frágil, herida, abatida emocionalmente, espiritualmente cansada, al borde de la rendición. Alguien que pueda estar roto por el pecado, el dolor o la frustración. Y en cuanto al pábilo, pues bueno, pues también haciendo referencia a las épocas antiguas, pues serían esas lámparas que hemos visto algunas veces, donde había una mecha de lino, esa mecha estaba impregnada en aceite y era lo que hacía que la luz diera pues en la casa donde estaba, ¿no? Pero cuando el aceite se acababa, la mecha dejaba de dar luz y empezaba a soltar un humo negro y tóxico que irritaba los ojos y hacía toser a la familia. Reacción normal, el dueño iba, se mojaba o con las manos en saliva, ¡pum!, apagaba la mecha, ponía otra. Entonces, una caña cascada es verdad que está dañada, está rota, o sea, no podemos decir lo que no es. Está rota, sí, quizá mucho, pero no es irreparable y mucho menos desechable.
Una mecha que humea puede estar a punto de perder el fuego por completo, pero se puede reavivar. Se ha ido Israel, ¿no? Hay que ver. Quería yo que fuera mi compañero hoy en algunas cosas y no está. Bueno. Él hablaba el domingo pasado de la fe en situaciones extremas, ¿no? Y uno de los ejemplos que él nos ponía era de que él era capaz, la fe es capaz de devolver la vida a un muerto. ¿Os acordáis que él nos hablaba de Abraham y del sacrificio de Isaac, ¿no? No sé, ¿habrá una situación más extrema en la vida que a un muerto devolverle la vida? No sé, a mí no se me ocurren muchas. Si se os ocurre alguna. Pero hay otras situaciones en las que vemos a Dios obrando, o por lo menos dándonos una idea de que Él es capaz de hacer lo impensable para nosotros. ¿Recordáis esa visión del Valle de los Huesos Secos? Imaginaros, yo trato de imaginarlo. Cuando yo leo la palabra me trato de poner en situación. Tengo una imaginación muy vívida y entonces yo me meto en situación y yo digo, me imagino el valle, un fémur por aquí, una tibia por allí, y me imagino un montón de huesos esparcidos, sin orden ni concierto. Y sin embargo el Señor le pregunta al profeta, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Las preguntas del Señor también tienen su cosa, ¿eh? También son preguntillas trampa. El profeta dijo, Señor, ¿tú lo sabes? Y cómo él empezó a ver cómo esos huesos empezaron a buscar cada hueso su compañero, se pusieron en su sitio, al final se formó aquel ejército. Y otra situación de esas que tú dices, ya en las últimas, ¿no? Donde el Señor puede hacer algo, se me venía a mí a la mente el ladrón que estaba crucificado con Jesús. ¿Cuándo es el momento para una persona recibir salvación? Más en las últimas que esté, ¿no? Pero él fue capaz de ver a Jesús. Y Jesús en esa condición, en las últimas in extremis, fue capaz de decirle, tú hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Entonces hay muchas personas en este mundo, yo las veo, que son como esas cañas cascadas. ¿Qué hace este mundo con ese tipo de personas? Despreciarlas, desecharlas. Los heridos en ocasiones no se sanan, se rematan. Y nos encontramos gente que está herida en el alma, en el corazón, en el cuerpo, en su espíritu, descartables para este mundo, pero nunca para Dios. Porque el Señor es tierno, es amoroso, como os decía, tiene un corazón compasivo con el débil, con el que sufre, con el marginado y con el oprimido. Y por eso tenemos muchos ejemplos en la Biblia, no solamente este hombre de la mano seca que hemos leído, sino la mujer que sorprendieron en el mismo acto de adulterio. Ahí la iban a apedrear. Esa iba a acabar con su vida en aquel momento. Sin embargo, el Señor se acerca. Y cuando Dios se acerca a una vida, da igual cómo esté esa vida. Es capaz de revivir. Es capaz de recibir la salvación y lo que Dios tiene para... Solamente hay que creer. Creer en la persona que tienes delante. En Él, ¿no? En lo que Él es. La mujer del flujo de sangre. Otra, ¿no? Zaqueo. Todos eran cañas cascadas para este mundo. Pero recibieron sanidad,
recibieron fortaleza y recibieron perdón. En toda la extensión de la palabra, vida, ¿no? Y pensando en un personaje así, que traeros, pues yo quiero hablar de David, ¿no? De David hablamos muchas veces, pero David, un hombre conforme al corazón de Dios, pasó por lo suyo también, ¿no? Tuvo sus cosillas, diría yo, ¿no? Que os las voy a contar yo, que soy muy chismosa yo. La historia del con Betsabé, súper conocida, ¿no? ¿Cuántos mandamientos incumplió David en esa situación? Esos 3. Del decálogo, esos 3. No matarás, no cometerás adulterio y no codiciarás. Aparte, mintió y engañó todo lo que quiso y más. Y cuando su general del ejército decía, ¿pero cómo vas a mandar a Urías ahí? ¿Cómo vamos a justificar eso? La espada, mira, él va a estar en el frente y a unos los matan y a otros no. Mala suerte. Pobrecillo. Tú ponlo ahí que le dé la primera. ¿Qué intencionalidad llevaba en todo lo que hizo? Fue premeditado. Hay una frase que leí, porque él después de todo eso, como Dios es un Dios de oportunidad, siempre. Nosotros a veces decimos, cruz y raya, ya se acabó. Pero Dios hasta el final tiene una oportunidad para que te redimas, para que te vuelvas a Él, para que te arrepientas. Y como David seguía en la suya, pues entonces el Señor le manda a Natán, al profeta. Y ya también conocéis la historia, así que no la voy a contar. Y David se volvió al Señor. Entonces leía una frase que me gustó mientras estaba preparando esto, que dice que no es la maldad del hombre, sino la bondad de Dios la que le conduce al arrepentimiento, al perdón y a la restauración. Somos malos y en maldad nos quedamos. Si la bondad de Dios no estuviera presente, no tendríamos esa oportunidad. Pero es la bondad de Dios la que nos permite el arrepentimiento. Y es lo que hizo David. Salmo 51, ese salmo maravilloso que escribe después de toda esta historia. Historia que puede dar, bueno, ha dado, ¿no? Para algunas películas, un buen argumento. Él dice, ten piedad de mí, oh Dios. David conocía, porque dice, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en juicio. Un poquito más para abajo, le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. Eso es lo peor que nos puede pasar a nosotros. ¿Te imaginas que tú un día vayas a la presencia de Dios y que Dios te diga, no quiero saber de ti, yo me muero? No sé dónde me iría, pero me muero. Porque si Dios me dice, no quiero saber de ti, entonces no tengo seguridad. Pero ir al Señor y que Él te diga, ¿qué quieres?
Ya anda que es la que has liado. Estarás contento, ¿eh? ¿Me has dejado a mí? Anda. No me eches de delante de ti ni me quites tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Eso es lo que anhelaba David. ¿Y por qué el Señor entiende tan bien esto? Porque nosotros a veces nos cuesta entender las heridas de los demás, las flaquezas de los otros. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo pasar, y no digo pasar el pecado, sino entender y comprender las debilidades de otros? Pues porque Él mismo fue herido por nuestros pecados, como dice, y molido por nuestras rebeliones. Él sabe lo que es estar ahí. Si tenéis alguna duda, os vais a Getsemaní, a esa noche donde su sufrimiento fue tanto. El otro día me pidieron con otro pastor que yo quiero mucho, a Juan Carlos Segovia. Hemos hecho muchas cosas juntos, de podcast y programas y todo eso. Y sin saberlo ahí coincidimos los dos. Teníamos que hablar de cómo había manejado Jesús sus emociones. Y estábamos hablando de esa noche, ¿no? Y Jesús decía una frase ahí que a veces se nos pasa por alto. Yo no sé si a vosotros os pasa, yo no sé si es que ya es después de los años, después de la experiencia, que yo ahora cuando leo la palabra me doy cuenta de cosas que no he visto nunca. Porque la estoy leyendo personalizando y humanizando a Jesús. Porque a veces nos parece que Jesús era sobrehumano, era Dios, sí. Los que hemos estado en los estudios de Nehemías sabemos que era Dios y hombre. Lo hemos aprendido muy bien. Y es así. Y fue verdadero hombre, hasta el punto de que esa noche su sufrimiento era de tal magnitud que él dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Hasta la muerte no quería decir hasta que me claven en la cruz. Estoy tan angustiado que deseo no vivir. Ese fue el nivel de sufrimiento de Jesús. Por eso cuando uno se encuentra con alguien que dice, yo no quiero vivir, yo ya, hermano, entiéndelo. ¿Qué nivel de sufrimiento no hay en la vida de esa persona de desesperación para decir, ya no quiero vivir? Y Jesús en su humanidad llegó a sentir eso. Lo que pasa es que él no se quedó en el sentimiento, él lo supo manejar. Pero necesitó que un ángel le reconfortara. O sea, también no le iría. Y por eso él entiende que a veces estamos en las últimas y se nos cruzan ideas peregrinas por la cabeza y tenemos ganas de tirar la toalla y de dudar hasta del amor de Dios en algunos casos, de que somos sus hijos. Pues Señor, si soy tu hijo, ¿por qué me está pasando todo esto? Eso que dice la gente, si Dios es bueno, eso también lo decimos nosotros en algún momento. Y si no lo digo, lo pienso. Salmo 147. Este es un texto también que tiene que ver con esto que estamos viendo. En el versículo 2 dice, Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro
y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Él cuenta el número de las estrellas. Pero el mismo Dios que cuenta el número de las estrellas es capaz de vendar las heridas de un corazón herido. Se para en una persona que lo necesita. Por eso Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Nosotros a veces, esto ya no me sirve. Psst. Total, en el primar está muy barato. Y desechamos un montón de cosas. ¿Por qué se quiebra un corazón o se apaga el fuego? ¿No? Un corazón se puede romper por pecado, por trauma, por heridas de la infancia, por adicciones, porque se vive sin ética, sin moral y todo eso, pues hay que pagar el precio. Todo tiene consecuencias en la vida. Antes o después nos vamos a dar cuenta todos. Así que la gente que tiene su corazón roto, pues están en profunda tristeza, como decía en algunos momentos, depresión, puede que estén viviendo un duelo, algo que han perdido. A veces viene por una pura decepción o desilusión. Yo no sé vosotros, yo unas cuantas me he llevado de decepciones y desilusiones. Posiblemente yo habré decepcionado y desilusionado a otros. Perfecta no soy. Os lo voy avisando. Entonces, esas cuestiones que pueden ser tan difíciles en la vida de las personas son las que pueden dar lugar a que el corazón se quebrante, a que esté roto, ¿no? Hay otro texto a ver si lo encuentro en Lucas. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús en Nazaret y en la sinagoga. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y cuando dijo, enrolló el libro, se lo dio al que estaba allí y se sentó. Me encanta Jesús. Se quedarían todos así y no dijo ni mu. Bueno, sí, en otro evangelio dice, hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. Por si acaso tenían duda de por qué lo estaba diciendo, se lo aclaro. ¿Por qué se apaga el fuego? Israel no está. Y yo quería que estuviera aquí, para que me corrija si digo alguna tontería. Después se lo diré. Tú te lo sabes, ¿no? Bueno, las mujeres. Si dos que duermen en el mismo colchón. Bueno, yo he encontrado estas 4 cosas, ¿vale? El fuego en lo natural se apaga por enfriamiento en el agua. ¿Por qué? Porque el agua absorbe el calor del fuego. También se puede apagar por sofocación. Le quitas el oxígeno al fuego, le echas una manta, una de estas ignífugas, espuma, arena. Habéis visto que cuando algunas veces se ve, se ha prendido algo y le echan algo encima, pues eso es para sofocar. Eliminar el combustible, si hay gas o madera o cosas así que están provocando que siga ardiendo, pues vamos a quitar el gas o lo que sea, ¿no? En el monte, pues que se crean cortafuegos. Y después tenemos los extintores,
que hacen inhibir a través del polvo químico seco, pues cortan esa reacción química en cadena, desplazando el oxígeno y enfriando. Digamos que el extintor es un poquito todo lo demás, ¿no? En lo espiritual, ¿qué puede ser el agua? ¿Qué puede enfriar un corazón? El fuego. ¿Pecado? ¿Mm? El agua es la vida, pero el agua también sirve para, a veces, si hay mucha agua nos podemos ahogar, ¿no? El agua justa, todo en su equilibrio. Si descuidamos nuestra vida espiritual, muy bien, esa hermana ha hecho el trabajo. Muy bien. Dejar de congregarnos también. A veces pensamos que venía a la iglesia, bueno, si no tengo nada que hacer, voy. No, ven, necesitamos unos de otros. Oye, yo algunas veces he venido a la reunión a lo largo de toda mi vida derrotada, sin fuerza, sin ganas, como toda esta gente que estoy yo nombrando aquí, yo ya he pasado por ahí todo. Y lo que me quedará. Pero encontrarte con un abrazo, con una sonrisa, uy, eso revive. Deli y yo nos damos abrazos decimos, nos vamos a dar un abrazo de eso, yo le digo de 8 segundos, que si no, no vale. Los abrazos de 8 segundos son los que transmiten, Si te dan un abrazo así, eso no da nada. De 8 segundos. ¿Qué sería lo que puede sofocar una vida? Este mundo. Muchas cosas en este mundo que nos pueden sofocar. Las preocupaciones. Hay que preocuparse, lógicamente, no vamos a vivir, me da igual todo. Pero preocuparse en exceso y además tener falta de confianza en Dios o de fe, terminará sofocándonos. Ese fuego del Señor se irá apagando. Por supuesto, el pecado y la falta de arrepentimiento. Si hablamos del combustible, de lo que hace, en este caso, el fuego hay que avivarlo, o sea, no nos vale quitarlo. No permanecer en contacto con Dios nos va a apagar. Como decía la hermana. La oración, pero no solamente ir a decirle a Dios, escúchalo. El domingo también decía Israel, ¿no?, que la fe viene por oír. ¿Oír qué? A mí esta mañana no. Ojalá estéis escuchando a alguien más que a mí. Si no, no valdría la pena lo que estoy diciendo yo aquí. Oír la voz de Dios. Despreciar su palabra y dejar de tener tiempos de alabanza y adoración. Eso es lo que nos hace conectarnos con Él, lo que nos reaviva. Así que, llegados a este punto, solamente me queda una cosa. ¿Qué ha pasado aquí? Uy, bueno. Ay, es que no hay más. ¿Perdona? ¿Que no hay más? Sí, yo las tengo, pero no sé qué ha pasado, Dios mío. Bueno, ya está, no pasa nada. No pasa nada. Tú no las tienes, pues ya está. Eran dos diapositivas más, no sé qué le ha pasado. Pero bueno, una de ellas, llegado a este punto, que esto se va de restauración, no podemos dejar de ver el proceso de restauración, ¿no? Cómo Dios nos restaura y, en todo caso, cómo debemos ayudarnos a ese proceso también nosotros. La restauración es un proceso interno de renovación que nos va a reenfocar con Dios. Hemos perdido el foco, nos hemos distraído,
mirando la decepción, la desilusión, el pecado, el mundo, todas estas cosas que hemos hablado, hemos perdido el foco. Ya no estamos mirando a Dios y la restauración nos va a permitir eso, reenfocarnos otra vez en Dios y en su propósito. Nos va a permitir regresar a la comunión con Dios si llevamos tiempo, porque tú dices, no, si yo voy a la iglesia, voy de vez en cuando, voy al culto de oración también y todo eso, pero sabéis que esto, aunque es importante, estamos diciendo de que hay que venir, tenemos que juntarnos, tenemos que orar juntos. Si no buscas al Señor en tu casa de lunes a domingo, esto es una pildorita. Tenemos que comer, ser saludable, y para eso necesitamos todos los días. Jesús consiguió a través de su muerte poder devolvernos a nosotros la comunión con Dios. Sabéis que no teníamos derecho a ella, ¿no? Desde el pecado perdimos esa oportunidad. Por eso después la ley y toda esta historia, ¿no? Para ayudarnos un poco a poder tener esa comunión que era fácilmente se perdía. Pero la cruz del Señor sin arrepentimiento no serviría. Todo lo que nosotros hacemos cada semana cuando nos acercamos a la mesa del Señor es reconocer, recordar que su muerte hace posible que todos los domingos nosotros podamos venir. Y que cada vez que tú necesitas puedas ir a su presencia. Pero fue necesario nuestro reconocimiento de pecado, nuestro arrepentimiento, porque a veces reconocemos que hemos hecho mal. Arrepentimiento es otra cosa. Arrepentimiento es sentir el dolor del pecado, el haber defraudado al Señor y decir, ya no lo hago más, o voy a intentarlo con todo mi corazón. Entonces, en el caso del Señor, eso es así, inmediato. Tú vas al Señor arrepentido y el Señor inmediatamente te hace sentir su paz y te dice, muy bien, no hagas más, ¿eh? Sentimos de inmediato eso. Pero ¿qué pasa cuando lo que hay que restaurar es una vida? ¿Es inmediato? No. Porque ni siquiera es inmediato que se forme en nosotros la persona y el carácter de Jesús. Eso es una obra de transformación y de santificación que el Señor va a ir de a poquito en cada uno de nosotros, a la velocidad que nosotros le dejamos al Señor. Le damos más oportunidad en nuestra vida, nos transformará más. Le damos menos, pues iremos más despacito. Va a depender un poquito de nosotros. Gálatas 6:1 es un texto, el último que os voy a leer, que es el que nos da un poquito la pista de esto. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ese es el proceso. No tienes que irte a ningún otro texto, este. Después todos los demás te van a ayudar a tener más luz, pero este vale. El que contiene todo el proceso. Lo primero, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Esa falta ahí habla de un fallo sin intención, un pecado por debilidad. Hemos caído en la tentación. A eso se refiere,
¿vale? Hay otros pecados, en este caso no dice, yo no voy a decir tampoco, pero cuando es intencionado, cuando tú sabes lo que vas a hacer y lo haces, no lo sé. En este caso aquí esa falta habla de ese pecado por debilidad, ¿vale? Ese que tú dices, te he pillado. Y lo hemos sorprendido al hermano o nos hemos dejado sorprender por otros en nuestra debilidad. Lo suyo sería confesarlo y no sorprendernos. Pero bueno, hay cosas que nos cuesta mucho trabajo decirlas y es normal. Forman parte de esa parte oculta que solamente Dios conoce y a lo mejor nadie más. O todos soy aquí libros abiertos, yo no. Pero yo ya sabéis que es que soy rarita y tengo mis debilidades. Igual los demás sí. Pero hay cosas en nuestra vida, debilidades, que solamente Dios conoce. Y que a veces hasta a Dios nos cuesta trabajo decirle, Señor, tú sabes que tengo esto. Pero mientras no lo confieses no hay libertad. La corrección, hay un verbo que emplea Pablo aquí, que en griego se llama o se pronuncia catartizo. Es el verbo que viene a la palabra restaurar, corregir. Y ese verbo esa palabra se empleaba para cuando se daba en el cuerpo un hueso, se dislocaba, volver a ponerlo en su sitio, eso era catartizo. ¿Lo vais pillando? Cuando tú restauras a alguien, lo vuelves a poner en el sitio que corresponde. Por el motivo que sea, se ha salido. Ya sabéis que somos miembros de un cuerpo, eso sí lo sabéis, ¿no? Y si yo por cierto motivo dejo de ser o de tener la función que debo tener, si tú vienes y me restauras, yo volveré a estar en el sitio que tengo que estar y haciendo lo que tengo que hacer. ¿Es importante eso o no? ¿Y cómo se hace eso? ¿Vamos de cualquier manera a la persona? Lo primero que dice ahí es los que sois espirituales. ¿Cómo nos comemos esto? ¿Quiénes son los espirituales? Pregunta trampa, ¿eh? ¿Quiénes son los espirituales que dice aquí? ¿El pastor? ¿Los pastores? ¿Los consejeros que puede haber en la iglesia? ¿Y quiénes tendrían que ser los maduros? ¿Unos cuantos? No vale. Los maduros, los espirituales, los maduros. Hermanos, en realidad todos. Todos. Los que sois espirituales, ¿quién se quita de aquí? ¿Quién de aquí hoy levanta la mano y dice, yo no soy espiritual? Nadie. Hermano, no levante la mano, por favor. Los que sois espirituales, es decir, todos deberíamos ser capaces de tener la comprensión y la madurez para restaurar. ¿Por qué? Porque dice ahí que hay que considerarse a uno mismo. ¿Tú eres capaz de caer? No responda. Yo sí. Yo soy capaz de fallar. Soy capaz de fallarle estrepitosamente al Señor y a vosotros, que os lo voy advirtiendo para cuando pase. Pero yo tengo que considerarme a mí. Yo no puedo ir con superioridad pensando que yo soy más santo que tú para corregirte.
Eso no es madurez. Tenías razón, Isabel, la verdad. Me he metido contigo, pero es la verdad. Hay que tener la suficiente madurez. Hay gente que se pone a corregir que debe ser corregido. ¿No habéis encontrado a nadie así en el transcurso de la vida? Los que ven la paja pero tienen el pedazo de viga, pues esos no pueden corregir. Porque además hay que hacerlo, aparte de mirándote a ti, con mansedumbre, con cariño, con amor. Le vas a decir a tu hermano, hermano, eso que estás haciendo no está bien. Te hace daño a ti, le hace daño al Señor y a todos. Cuando hay pecado o debilidades que nos llevan a esas cosas, no deberíamos de ser ni tan permisivos. Bueno, no pasa nada, somos débiles, ¿qué vamos a hacer? No, no se trata de eso ni de tampoco usted como eran los fariseos tan legalistas, ¿no? Pero tenemos que darle importancia a las cosas que pasan, porque a veces nos podemos encontrar como Acán. Tenía un pecado oculto, ¿y quién pasó por todas las consecuencias? ¿Acán solo? No. Todo el campamento de Israel. A veces un pecado que está oculto o no se corrige nos está afectando a todos. Por eso todos tenemos que tener esa conciencia. Yo decía, lo mejor sería confesar, ¿no? Decir, tengo este problema, tengo esta debilidad, hermano, ora por mí. Ayudadme a salir de esta situación, si fuera una adicción, si fuera cualquier problema. Oye, esas cosas pasan en la iglesia, ¿eh? No penséis que no. Sí, yo digo, las cosas que pasan en la iglesia, pero pasan y no estamos a veces con la confianza ni con de decirlo, y lo tenemos que decir. Búscate a un hermano. Todos tendríamos que ser capaces de hacerlo. Pero todos sabemos en medio de nosotros con quién nos podemos acercar que me va a escuchar y no me va a juzgar. Eso es importante. ¿Sabéis la de gente que cuando viene a verme a mí en la consulta y me dice, es que te tengo que contar una cosa, pero no sé cómo decírtelo? Digo, dilo. Digo, nada más has pasado por esa puerta, yo no soy tu juez. Soy la persona que va a intentar ayudarte. O sea, para jueces tenemos uno ya, ¿no? ¿Sabéis que tenemos un juez? Nosotros no juzgamos. Solamente vamos a mirar lo que está mal en la persona. La conducta sí la tenemos que juzgar, si no, no la podemos corregir. Pero a la persona no. Eso fue lo que el Señor nos prohibió hacer. No juzguéis es no le pongas la etiqueta a tu hermano. El que salva o condena soy yo, dice el Señor. Tú no. Tú no lo desechas, tú no. Tú lo corriges y lo pones en su sitio. Así que el proceso no está muy difícil de entender, ¿no? Los espirituales, restaurar con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Conclusión. Yo hablaba antes de lo de la flautita, ¿no? De los pastores. La profecía de Isaías que hemos leído dice que el buen pastor, nuestro Jesús, es diferente de otros. Él no desecha, los otros podrían desechar la flautita, él no. Él te va a afinar otra vez, porque claro, una flauta rota, imaginaros el pedazo de ruido y distorsión que puede provocar en el oído, ¿no? Pero si Dios te pone como te tiene que poner, entonces la melodía que tú des, maravillosa. La flauta que ya no suena bien, ese corazón roto. Con la paciencia que Él tiene, vendará esas grietas y nos restaurará hasta que estemos afinaditos. Si la luz, por el motivo que sea,
se ha apagado, se va apagando, Él no te va a extinguir. Te va a echar aceite de nuevo. Para eso está su Espíritu Santo. Cuando falles no te desechará, porque Él es un experto en reparar los instrumentos rotos. Así que yo no sé cómo tú estás esta mañana, cómo has venido, qué tienes en tu vida, si hay alguna de esas cosas que hemos mencionado que te pueden hacer sentir, pues a lo mejor como una cañita cascada o como un fueguito que se va apagando. Espero que tengas la idea o te hayas quedado con la idea esta mañana de que no importa, Él te reparará. Que el Señor os bendiga.